Hola a todos, hoy es 1 de abril del 2026. Vamos a hacer el resumen de lo que se observó hoy en el mercado para el Nasdaq o para el MQ, para el tema de lo que son los futuros y lo que observamos en la parte del QQQ también, en la parte con la herramienta de Gesbo. Entonces, vamos a hacer el resumen, vamos a mirar a colocarnos en la parte del stay, que es uno digamos, de las tres alternativas que tiene la herramienta. Una es la Classic, otra es el stay y otra es el order flow, que eso se puede visualizar en esta parte: Classic, stay y order flow. Si en la parte del stay, lo veríamos así siempre que marquemos este botón para la gama. Si no le marcamos la gama o el botón de la gama, lo vamos a ver así. Esto es para saber qué podemos encontrar debajo de estos strikes. Listo, entonces para que lo tengan presente. Eh, Esta información que vemos acá se llama el skew o la volatilidad implícita de las opciones, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué sucedió el día de hoy. Entonces es importante que ustedes sepan eh, qué significan estas barras que encontramos acá en esta parte, para poder entender qué hacer cuando el precio se apoye en estas barras, en estas gamas que encontramos al lado izquierdo de la pantalla. Entonces es importante saber que observamos en las barras del lado derecho para interpretar las del lado izquierdo. Listo, entonces al lado derecho, digamos que esto lo partimos en dos, o sea, que la trazamos como esta línea acá, y este lado izquierdo donde está la V serían ventas y el lado derecho son compras. Entonces vamos a decir que todas las líneas naranjas que encontramos son calls y las líneas moradas son put. Entonces, dependiendo de donde estemos o de donde estén las líneas, en este caso, eh, vamos a interpretarlas. Entonces, si estas líneas naranjas están al lado derecho, como esta por ejemplo, o como esta, que son las más relevantes, serían compras de calls. Y eso es una posición alcista, ¿cierto? Esto es una posición alcista. Va a aumentar un poquito más para que lo podamos. Esto es una posición alcista. Si el precio viene y se apoya en una de ellas, y vemos que estas gamas son importantes al lado derecho, y nos encontramos con estas de color naranja, entonces sabemos que eso es una posición alcista, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces si nos encontramos con una línea morada, por ejemplo? ¿Qué sucedería? Pues si nos encontramos con una línea morada, eh, también van a ser compras, pero van a ser compras de put. Y eso es una posición bajista. Listo. Y ahora vámonos hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo de la pantalla. ¿Qué sucede si nos encontramos una línea naranja al lado izquierdo? Pues si a este lado la posición es alcista en los call o en las compras, ¿cierto? En las compras, entonces a pesar de que esto sea un call, esto sería una posición bajista, porque es una venta de calls, y una venta de call en las opciones es una posición bajista. ¿Y qué pasa si nos encontramos entonces con una línea morada en el lado de las ventas? Eso sería una venta de put, y las ventas de put en las opciones es una posición alcista. Vemos que depende de donde estemos ubicados, trabajan a la inversa. Entonces tengan esto presente para cuando vamos mirando cómo se va desarrollando el precio durante cada una de las sesiones. Entonces vamos ahora a mirar qué teníamos. Observemos que aquí teníamos el skew o la volatilidad implícita de las opciones, digamos, de primera instancia, porque aquí eran las 9:33 de la mañana, nos indicaba que el precio inicialmente podía subir a esta zona. Digamos que las barras o los puntos del skew de la volatilidad están más tirados hacia este sector. Igualmente se puede observar también en la parte de esta pantalla, ¿cierto? Todo es muy similar cuando estamos hablando de un mismo activo. Entonces eso es importante que ustedes lo tengan claro. Entonces vamos a darle reproducir para que vamos
observando qué hizo el precio arrancando la sesión. Miremos que teníamos un apoyo en 5.8216. Inicialmente cuando el precio subió, digamos el precio arrancó subiendo, y eso lo vamos a ver en el gráfico. Vamos a mirar, esta fue la sesión del día de hoy. Miremos como el precio, vamos a tapar acá, para que nos bueno, vamos a hacerle así entonces, a ver. Miremos que inicialmente pues el precio subió, inicialmente el precio pues cae un poco, pero termina subiendo en la sesión del 1 de abril, y luego de eso vuelve y cae. ¿Cae a dónde? Pues cae a un nivel importante que teníamos en la parte, vamos a mirarlo también en el QQQ para que mirarlo acá para que listo. Si la sesión pues fue el 1 de marzo. Y arrancamos en el QQQ y aquí estamos en el Nasdaq. Entonces miremos que digamos que los movimientos son muy similares, por no decir que idénticos. Entonces el precio subió y rechazó. ¿Hacia qué nivel? Hacia el nivel que teníamos del 582.07. Vamos a marcar ese nivel en el TradingView. Inicialmente teníamos pues este nivel ahí, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué sucedió. Entonces el precio inicialmente pues sube y miremos, observemos cómo empiezan las gamas a cambiar, ¿sí? Ella subió a un nivel importante que era el 584. Luego de eso pues se da el rebote y miremos que nos cambian ya la gama acá después de la primera subida que tuvimos a 579.86. Vamos a ver. Esta otra gama está en 579, esta está en 500, prácticamente 580. A las 9:43 de la mañana. El precio cae, miremos qué sucede justo en esa zona, que no estaba antes. Miremos cómo esta zona de acá, miremos cómo esta zona de acá, les voy a señalar, se hizo importante. Estábamos esperando que el precio cayera a los 579, pero en ese momento el precio no cayó a los 579, sino que ahí salió esta gama importante que antes no estaba. Vamos a mirarla un poco hacia atrás. Miremos que esta gama no estaba antes. Miremos la que no estaba ahí, estaba muy pequeña. Y observemos voy a mirar, mostrarles aquí algo también, cómo hay que empezar pues, a tener como algunas cosas que se pueden ir dando en la sesión, pues, en cada una de las sesiones. Yo saco aquí algo que les quiero mostrar.
Miremos cómo hubo un desequilibrio fuerte en esta zona. Entonces, volviendo al tema acá de la gama, miremos que entonces en esta zona no había nada de momento. Y miremos cómo ya inmediatamente el precio iba cayendo. Recuerden que el precio es la línea blanca, el precio iba cayendo, esta gama empezó a ser fuerte. ¿Y qué teníamos ahí? Vamos a mirar el 581. Miremos cómo en esa zona antes teníamos call y puts, según lo que habíamos conversado al inicio de la clase. Teníamos call y puts, unos eran posiciones alcistas y otros eran posiciones bajistas en esa zona. Y después de que el precio venía cayendo, este nivel del 581 se hizo fuerte. Vemos cuál era el 581. Era este nivel importante que teníamos en el QQQ. Y miremos qué pasó en ese nivel. Vamos a adelantarlo un poco más. Vemos que inmediatamente cómo ese nivel desaparecieron las ventas que teníamos ahí, y miremos ese nivel cómo se hizo de importante. Gama positiva y calls alcistas, compra de calls, ¿cierto? Entonces eso es importante verlo en ese momento, cuando solamente tenemos pues la parte del stay. Cuando tenemos el order flow, miremos qué sucedió en ese nivel también. ¿Qué teníamos en ese nivel? Pues teníamos la convexidad generando un desequilibrio y generando un desequilibrio de gama en la parte del order flow. Y veremos que fue en ese, el precio salió, rebotó, se vino abajo, y justo en ese nivel donde estamos mirándolo ahora, él sube un poco, vuelve y cae a ese nivel y sale el desequilibrio para confirmar una entrada alcista. Entonces es importante que ustedes vean ese tipo de cosas cuando estén operando. Por ejemplo, ¿qué hubiera hecho uno en ese momento? Pues tomar una posición alcista. Otra confirmación adicional que nos indicaba de que podríamos estar ante una situación de, digamos, de subida del precio, era que en el DEX Aggregate del order flow de Guessbot, en la parte del QQQ, sesión digamos, del full day, porque uno aquí tiene pues varias formas, 15, 30, 60 y 90 minutos. En la parte del full day observemos cómo los call empezaban a ser importantes desde el inicio de la sesión. Es como los call empezaban a ser importantes, con la línea celeste apoyando el movimiento del Guess Aggregate, y el precio subía. Vemos que después de este movimiento acá, donde le estoy señalando, por un momento se caen los calls un poco planos, pero los puts empezaron a caer, y eso fue lo que hizo el descenso del precio. Y luego, pues, aquí por acá por estos lados fue donde salió el desequilibrio. Y ya el resto del día empezaron a posicionarse, ¿para qué? Para el retroceso que se iba a dar durante el día. Listo, entonces eso también va ayudando a tener un sesgo para el mercado. Entonces vamos a mirar qué hizo el precio después de que llegó a esa gama positiva. Miremosla ahí, rebota el precio y vemos cómo empiezan a apoyar con gamas positivas ese nivel. Y ya desde ahí pues el precio ya empieza a subir. Miremoslo acá, las compras de call ahí apoyando. Si el precio vuelve y testea esa gama positiva y empieza a romper hacia la parte alta. Porque estaba rechazando en esa zona, porque teníamos el 582 que estaba con una gama corta, y miremos que teníamos unas ventas de call en ese nivel. Por eso era un nivel que estaba siendo difícil de pasar en su momento, pero después de eso observemos cómo empiezan a liquidar esas posiciones después de que el precio empieza ya a irse hacia arriba y a romper. Miremos cómo esta gama la empiezan a cambiar hacia la parte alta del gráfico, indicándonos que pues, es posible que el precio vaya ya a un nivel pues, superior. Miremos que van saliendo posiciones apoyando el precio. Esto a pesar de que eran
ventas de call al lado izquierdo de la pantalla, aquí en esta parte. El precio pues tiene un pequeño retroceso, pero continúa allá. Miremos esta gama que está saliendo acá. Vamos a parar un poquito esta, es un poco retrasada. Miremos esa gama positiva que nos encontramos, que eran unas compras de call, que es una posición alcista. Sin embargo, el precio pues ahí va y testea esa zona un poco, se cae. ¿Pero por qué se cae? Porque testea esta zona del 585, que era una gama negativa al lado izquierdo de la pantalla, y digamos, a pesar de que esto es una posición alcista, pero cuando recuerden lo que les he dicho, cuando la testea por debajo puede que haya un rechazo en esa zona. Después de eso miremos cómo liquidan esas posiciones, y esta gama de acá se hace fuerte. Miremosla acá, se hace fuerte, y eso es que unas compras de call, posición alcista, que ayuda al precio a que el precio continúe, y miremos cómo la sigue siendo pues muy fuerte ese nivel, ¿sí? Y empiezan a colocar la gama en el 585. Vamos a parar un poco para que vamos al gráfico y miremos hasta dónde el precio subió. Entonces miremos que esta entrada hubiera sido una entrada muy bonita. El precio va y sube hasta 587. Y vamos a revisar, vamos a continuar con el desarrollo de lo que el precio continúa haciendo. Entonces digamos que ahí hubiera sido una entrada muy bonita. Vamos a mirar a qué horas fue que hubo el retroceso del mercado. Fue más o menos a las 13:08, a la 1 de la tarde. Vamos a mirar qué había a la 1 de la tarde para no irnos pues muy allá. Ya sabíamos que el precio pues estaba subiendo. Miremos cómo ya la gama la habían cambiado hacia este nivel del 588.16. Ese era como el nivel importante para que el precio llegara. Y vamos a observar que teníamos ahí, esto es una gama negativa, el 588. Miremosla acá, unas ventas de call que se encontraban en ese nivel. Vamos a mirar a marcar el 588. Que era como la zona importante para que el precio cayera desde ahí. Vamos a, la caída fue a las 13:06, aquí todavía nos falta una hora para subir allá. Vamos a adelantarlo un poco. Miremos este nivel, que es un nivel importante, donde el precio cae y nuevamente rebota. Vemos que todos los rebotes, el precio caía, continuaba subiendo. Vemos que aquí salieron estas gamas acompañando el movimiento. Miremos cómo sube la gama 585.96, 585.96, que era este nivel que estaba acá, y el precio continúa subiendo. ¿Y qué teníamos ahí en el 586? Vemos que fue este testeo que hizo el precio acá y ya nuevamente volvió a subir. Fue las 2:41. 586, a pesar de que esto era una posición bajista, está en el lado de las compras, pero es una compra de put, en la que ahí nos dice put, una compra de put y una posición bajista, pero el precio está por encima, entonces es factible que venga y la testee para continuar subiendo. Entonces vemos que el precio se acerca, acercando a ese nivel, que es un nivel importante, 588. Prácticamente va y lo testea, aunque no alcanza pues a subir del todo ese testeo. Miremos que prácticamente casi la toca, casi toca ese nivel. ¿Qué nivel estamos hablando?
pues este nivel de que les estoy diciendo, 588. ¿Y qué hace el precio ahí? ¿Qué teníamos ahí? Pues teníamos estas posiciones bajistas y desde ahí el precio se cae. Entonces, para que ustedes vayan observando y vayan mirando que no necesitamos entrar al mercado de una vez, sino ir atando cabos, ir mirando cositas para que vamos a tener una entrada más acertada. ¿Sí? El precio desde ahí se vino y ya pues miremos que empieza a caer. ¿Hacia dónde? Pues posiblemente hacia el 585 nuevamente. Algún nivel ya llamativo para el precio. Entonces miren cómo esa gama negativa se hizo fuerte. El precio no subió más de ahí, sino que antes por el contrario pues vino y rechazó. Entonces para que ustedes lo vayan observando y miren la herramienta, recuerden que tenemos código de descuento que es Trading AP65 para que prueben la herramienta. Ese es un descuento del 65% con ese cupón. Y en los comentarios, en la parte de abajo del video, les dejo el link para que vayan el link de la página, para que miren y prueben la herramienta. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el video, por comentar y por dar like. Muchas gracias.